Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día jueves 16 del mes séptimo del año 2026. Una mañana especial para diseñar un día especial. El segundo día del mes de Ab. Cuando esa fuerza espiritual, esa energía todavía está en estado moldeable. Y hoy, en esta semana, ya en el quinto día de la semana, pues estamos recordando lo que sucedió en aquellos tiempos cuando Moisés habló sin parar durante varios días, haciéndonos recordar todo lo que había vivido y todos los errores que podemos corregir en el presente. A esto se le conoce como el libro de Devarim, palabras. Esas palabras tienen un potencial que se manifiesta con poder cuando las decimos. Declarar la palabra, ejercitar la palabra bien dicha y establecer la bendición. Son los propósitos de iniciar con éxito el estudio, la vivencia y el recuerdo en el tiempo presente de vivir por la palabra. La palabra que tiene espíritu y espíritu de vida. La palabra de Yeshua que trae salvación, el verbo, la luz, el camino. Hemos estado hablando del poder creativo de la palabra y hoy tenemos la responsabilidad no solamente de hablar, sino de ejercitar y recordar el conocimiento de la palabra. Conocer es tener intimidad, es hacerse uno con él. Por eso dice la palabra que conoció a Adán y a Eva y entonces vinieron las descendencias, los hijos. Entonces nuestra mente se embaraza por la palabra. Y es por eso que es como una relación de pareja. Las palabras deben de traer esa energía de conquista. Y para que conquiste debe de haber pleno conocimiento y certeza. En hebreo esa palabra conocerse se le conoce como Da'at. Da'at Hadebar, conocimiento de la palabra. Y entonces es allí donde nos damos cuenta que esa frecuencia del conocimiento pleno del espíritu de la palabra de vida, pues genera un acorde, un ritmo, un cántico, lo que se conoce como un shiro, que esos cánticos armónicos al universo se traducen como salmos, como Teilim. El Salmo 144 nos recuerda, bendito sea Yahweh, el yo soy. Dar de nuevo cómo es muy importante el poder creativo de la palabra. Esas leyes de la manifestación. La palabra, el nivel de la palabra bien dicha es el nivel del reino. Cuando la palabra es mal dicha, reina la maldad. Cuando la palabra es bien dicha, reina la bendición. O sea que el reino es cuando la palabra se materializa, cuando la palabra y la cosa se hacen una sola. Y por eso pues, estuvimos explicando el simbolismo y el significado de la palabra. Esas leyes para manifestar. O sea que no se corrigen los problemas. Se cambia el pensamiento y el pensamiento se cambia por la palabra. Por eso no basta con decir Dios es poderoso. No cambia tu vida solo por una frase. Cambia cuando miras si realmente ese poder está vibrando desde el corazón, para que haya una coherencia entre el pensamiento y el sentimiento. O sea que no cambia cuando dices una verdad, sino cuando esa verdad gobierna tu mente. Y por eso entonces las palabras gobiernan cuando están alineadas con la cosa, pues están alineadas con la acción. Eso se le llama Malhut, en hebreo se traduce como reino, y entonces pues viene aquí el reino de las palabras, que son los que manifiestan las cosas. O sea que creer en Dios le da más poder a la creencia, pero cuando viene el conocimiento, entonces hay una gran diferencia entre creer y conocer. Porque cuando se conoce, se crea y se cree. Cuando se cree solamente hay una creencia. Entonces hoy puedes creer y mañana no. Pero cuando se conoce hay una certeza.
porque hay un conocimiento, y ese conocimiento es hacerse uno. Ese es el embarazo de la palabra por el Espíritu. O sea que creer en Dios, esto es solamente una creencia, pero conocer en lo que uno cree, pues allí ya no le damos más poder a la pobreza y a la miseria, sino que establecemos el poder creativo de la palabra, el poder de Dios, la sabiduría, el poder y la sabiduría divina. Esa es la esencia de lo que es la palabra, el verbo, el Mesías. El apóstol Pablo decía que Yeshua es el poder y la sabiduría de Elohim, de Dios. O sea que habla de amor, pero si seguimos heridos, solo son ensayos mentales, pero no se hace. O sea que no es decir que crees en una cosa y el problema es vivir desde allí, desde esa cosa. Si lo que dices, creer, no es como el estado de conciencia, entonces tu creencia es solamente una creencia, no es una conciencia. Porque si no quitamos la fe de las apariencias externas, de lo que vemos afuera, pues la verdad no se genera en el mundo exterior, la verdad se genera en el interior. Por eso es que la verdad es lo que permanece detrás de esa cosa, es lo que sustenta la materia. Entonces allí viene la idea de no arrodillarse ante lo que vemos afuera, los paradigmas de este mundo, y ponernos en el lugar de autoridad, de tomar control sobre nuestra emoción. Y por eso lo que nos incomoda es precisamente la revelación, donde nos damos cuenta que hay una apariencia que tiene más poder que nuestra conciencia. Ser consciente es conocer. Cuando conozco, entonces ahora me doy cuenta, soy consciente. Y eso es lo que se llama en el hebreo binah, la conciencia divina. Todo lo que te incomoda es allí donde hay una memoria de esa información. Si te incomoda cómo te hablan, si te incomodan lo que haces, o si llamas pero no hay respuesta, es porque hay una desconexión. Es como cuando uno clama y entonces pues no es escuchado. Por eso dice la escritura que Dios no escucha la oración del transgresor. Lo que te saca de tu centro, aunque digas y creas en Dios, sigue viviendo en el entorno. Si te molesta algo de lo que estamos experimentando en el diario vivir, pues esa molestia no es una molestia, es un maestro, una señal de lo que necesitamos corregir en nuestro ser interior, allí en nuestra emoción, allí en la energía que ponemos en movimiento. Pues habrá que corregir algo, porque si no le corregimos, pues entonces seguimos en el error. Y es por eso que en el transcurso de la semana hemos estado hablando del poder de la palabra, y hoy pues tenemos la responsabilidad de hablar del conocimiento de la palabra, porque mi pueblo perece o se pierde por falta de conocimiento. Y no conocimiento de las cosas que ya están hechas, sino el conocimiento del poder de la palabra. Por eso Jesús dijo, es que yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. O sea, la vid es el campo donde se cultiva y el labrador es el que trabaja para que ese campo produzca. Entonces, por eso dice que mi padre y yo aún trabajamos en el día de reposo. Y se trabaja pues con la palabra, porque es allí donde todavía no se han manifestado las cosas, allí en ese mundo infinito, de las infinitas posibilidades de generar un cambio. Conectar con ese mundo, pues nos permite entender por qué en el libro de Juan, en el capítulo 15, Juan el Bautista, Juan el de la Tevilá, Yohanan, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará,
para que lleve más fruto. Ese pámpano, pues, que no lleva fruto son las palabras mal dichas. Y entonces, si no podamos la viña, si no reflexionamos antes de acostarnos de todas las palabras vanas que han salido de nuestra boca y las quitamos, que no se oculte el sol bajo tu enojo, porque precisamente en la noche es cuando esa semilla germina, y en la quietud del sueño entonces se establece ese nacimiento y ese crecimiento de una planta que da frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Juan 15:3. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer en mí es permanecer en la palabra, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Eso es lo que se llaman los votos, bajo juramento, bajo ese chevá, esa boda de establecer una palabra dicha como verdad. Y por eso, bueno, en cada mañana es muy importante que en este mes de Av, del Padre, también traducido como signo de Leo, ser verdaderamente un rey es ser y vivir libres, porque el rey solo le tiene miedo a la ley de causa y efecto, ese temor reverente. Y por eso cuando la persona es esclavo, pues le tiene miedo a todo, especialmente a su rey. Pero cuando la persona es rey, solamente tiene un temor reverente por no declarar un poder negativo a través de las palabras maldichas. Y por eso pues somos esclavos de nuestras emociones, pero también somos libres cuando tenemos control de ellas. Entonces, pues si nos creemos reyes siendo esclavos, allí hay una incoherencia, porque decimos que somos príncipes y reyes, hijos del Rey de Reyes, pero seguimos con pensamientos que nos esclavizan y con palabras maldichas. Es allí donde en el principio la palabra y la cosa son una sola, o sea que están unidas, porque Dios es uno, y entonces su Hijo es el verbo, la palabra. Entonces, cuando el Eterno habla, crea las cosas, y esas cosas creadas las podemos manifestar a través de la palabra. Y entonces, pues primero, lo que es la palabra, y segundo, lo que significa la palabra, y pues cómo le damos esa interpretación. Eso no se conoce como traductor, eso se conoce, es como alguien que es un experto. En hebreo se le conoce como el jaján, y fue traducido como escriba. Entonces el escriba es responsable, por eso Yeshua le reclamaba a los escribas y a los maestros de la instrucción, porque eran los responsables de dar la palabra. Y por eso decían, hagan lo que dicen los maestros de la palabra, de las instrucciones, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Entonces la palabra debe tener acción. Entonces es conforme a lo que digo, conforme a lo que pienso, conforme a lo que siento y conforme a lo que hago. Entonces, pues esa energía de las palabras bien dichas, pues materializan las cosas. Y por eso pues estamos iniciando este quinto libro, de generar una conciencia de que nosotros tenemos un poder creativo a través de la palabra, y esas palabras conquistan. O sea que si hay paz, si hay armonía y decimos palabras mal dichas, entonces conquista y se establece un reino de maldad. Y si hay maldad y quitamos esas palabras mal dichas y decimos bien, o sea, bendecimos, se establece el reino de paz, el reino de justicia. Entonces las palabras conquistan, y por eso nos permiten entender por qué el Eterno nos da una tierra, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, pero nos las da invadidas de 7 naciones, dice la misma palabra, más poderosas. O sea que, pero también nos da el poder de las 7 manifestaciones del Espíritu, y es por eso que hay que vaciarnos de lo que no y llenarnos de lo que sí.
Y entonces, pues esas consecuencias de programas que son como una secuencia, de allí se conoce como el gen, como la semilla. Entonces, vemos nosotros que la palabra nos dice en la primera fase del libro de Devanino Palabras, que volvimos pues a Basán. Basán es la abundancia, Basán es lo abundante, lo próspero, y estuvieron allí antes, pero no habían conquistado esa abundancia, los habían derrotado. Entonces, ¿quiénes habitaban antes ese territorio? Los pasa por un desierto y al final de ese desierto nos habla de que antes habían existido algunos pueblos en estos territorios que se conocen como los Horeos. Esos Horeos habían sido conquistados por Og, rey de Basán, y todas aquellas otras tribus que estaban ocupando ese territorio. Pero ¿quiénes son los Horeos? Que están impregnando el territorio. Horeo quiere decir cavernícola. Tener una mente como un cavernícola es tener una mente estrecha. Y habiendo salido de la esclavitud de Egipto, volvemos a comportarnos con una naturaleza totalmente contraria a la naturaleza divina. Porque hay una energía que está en la atmósfera, que está en el ambiente, que está sometida, pero está a favor de los dueños de ese territorio. O sea que cuando tenemos un pensamiento, una palabra, un sentimiento que se alinea con el estado de ser horeo o cavernícola, pues volvemos a quedar esclavos. También estaban los zorzomeos. Esos zorzomeos, la palabra zorzomeo significa intrigante. ¿Qué es lo que te intriga? Conocer aquello que tú sabes que debes de hacer. Esto alguien dijo, todos sabemos lo que hay que hacer. O sea que no es culpable ni tu papá, ni tu mamá, ni tu hijo, ni tú. Somos responsables cada uno de ellos. Todos sabemos lo que hay que hacer. Y es precisamente aprender a regir nuestra vida por la palabra que llegó a nuestra mente como idea y que se formó como sentimiento y que se creó un movimiento y se estableció una acción en el mundo físico. Entonces, pues allí viene lo que se conoce como generar un milagro. El milagro es solamente entender la voluntad del Todopoderoso. Y en ese tiempo es el tiempo del Señor. O sea que el mundo de la verdad, el mundo de la seguridad, el mundo de la certeza no tiene nada que ver con el mundo exterior. Porque no hay, allí en el mundo de la verdad no hay ruina, no hay enfermedad, no hay miedos. Y ese es el mundo de la verdad, es el mundo de la fe. Ese tercer estado de crear y creer en aquello que creaste y vivir como verdad eso que ha creado tu mente y tu corazón. Entonces aparece ese otro nivel, el monte de Arnón, el arroyo de Sered. Arnón, pues de allí viene la palabra Yardén o Jordán. Y ese Jordán quiere decir lugar más bajo. Si no reconocemos que quizás nuestras palabras más dichas nos llevaron a vibrar en la frecuencia más baja, nunca iniciamos la elevación. Y entonces ese arroyo de Sered, que pareciera que fuera un riachuelo, un arroyo que hay que cruzar y que el pueblo duró 38 años tratando de cruzarlo, después de que se dio la Torá, después de que de Shavuot, 38 años antes de cruzar el arroyo de Sered, porque Sered quiere decir exuberante, abundante. Entonces por eso cuando nosotros damos gracias por la abundancia que recibimos y que merecemos, hoy pues se establece una palabra de bendición. Y es allí donde entendemos por qué el profeta Isaías, Yahweh ha salvado, dice que toda cabeza está podrida. En el principio de la semana enseñamos de qué se trata estar descompuesto, estar podrido. Y entonces, si hay un arrepentimiento, una corrección, entonces el pecado que había venido a ser como grama, como rojo, se llega a ser como blanca lana. Y que Él no está pidiendo más sacrificios. Lo que está pidiendo es
corrección, arrepentimiento. Entonces de nada me sirve traer y sacrificar un animalito si no sacrifico mi naturaleza animal. Si sigo comportándome como un cavernícola o como un intrigante, como un zorzomeo, como un oreo, esos pueblos antiguos, que no son pueblos, que son frecuencias que vibran en una armonía con lo bajo. Entonces por eso allí aparece el establecer una nación distinta a todas las naciones. Esa nación que se conoce como Israel es una forma de vida, porque el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Note, conocer, hacerme uno con él, hacerme una con la palabra. Ese es el error. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación maligna, hijos depravados, dejaron a Yahweh, provocaron a ira el Santo de Israel y se volvieron atrás. Isaías 1:4. Y entonces, ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Cómo sanamos el pensamiento y cómo sanamos el sentimiento? ¿Cómo sanamos la cabeza descompuesta o podrida y cómo sanamos el corazón dolido? Y entonces desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Cómo hacemos esa curación? Si Yahweh es mi sanador, es porque hemos perdido el carácter divino y ahora tenemos un carácter diferente. Y ahora somos semejanza al animal y no al creador. Es cuando volvemos a esa semejanza, es cuando volvemos al estado original y es cuando esto podemos transformar lo que era tan rojo como el carmesí, viene a ser como blanca lana. Cuando ese daño interior que se muestra en el exterior, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida para extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melodar, como ciudad asolada. O sea que esto no es una historia ni una queja, esto es una realidad que se refleja en un entorno exterior de lo que necesitamos corregir en el interior. O sea, ya no más crítica, ya no más queja, ya sabemos que si el gobernante es impío, que si está eligiendo personas que no son equilibradas con la justicia, pues ya sabemos que eso fue lo que se creó en el pueblo. O sea que no son culpables, nosotros allí empezamos a ser responsables. Si Yahweh de los ejércitos no hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos semejante a Gomorra. Esa semejanza de la descomposición en los valores éticos de vivir una vida en la tierra como en el cielo, pues fue lo que se perdió y es lo que podemos recuperar en cada mañana, porque no me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Entonces allí el religioso que no quiere cambiar, dice, bueno, se da cuenta cómo quitó las fiestas, cómo quitó. No es que haya quitado, porque todo lo que el Eterno da es eterno, porque tiene el carácter de Él. Lo que nos está diciendo es que antes de guardar el día de reposo entremos en su reposo. Que antes de celebrar la luna nueva corrijamos lo que hay que corregir en cada luna. Por ejemplo, en este Rojodes del mes de Ab se corrige la audición. O sea que si no escuchamos la voz de la palabra, entonces no vemos lo que ese efecto de la palabra bien dicha genera en nuestro interior, ni mucho menos en el exterior. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. O sea, pensar que simplemente por una celebración sin conexión, pues ahí no hay cabaná, porque las palabras no han conquistado
como un novio conquista a la novia. Entonces, esas palabras que se repiten son como el gen de la conquista, la secuencia que deja una consecuencia. Eso es lo que se llama una secuencia. El gen, el ADN, tiene una secuencia como una escalera de espiral, esa escalera que conecta la tierra con el cielo. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Cuando tenemos las llaves, y esas llaves es el conocimiento pleno de la palabra, porque cada vez que se repara algo, ahora entonces sí hay que multiplicar. Cada vez que tenemos la buena semilla, ahora sí hay que sembrarla. Y por eso decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, tu plan divino. Y el plan divino es que nosotros hagamos lo que Él hizo. Creamos de creatividad y creemos en esa creatividad para que se manifieste. Porque hoy le doy gracias por la abundancia que recibo y merezco ahora. En aquel tiempo, o sea que hay un tiempo exclusivo, Deuteronomios 1:9, de Barín, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, note, habló diciendo, devar emor. Devar es hablar y decir es emor. Entonces, cuando el hablar es conforme al decir, se establece lo que dice aquí la palabra: yo solo no puedo llevaros, dijo Moisés. O sea, si creemos que estamos solos, esa carga nos aplasta, esa carga nos aflige. Por eso dice: venid a mí todos los cargados y cansados. Es que se trata de aplicar el poder de la palabra. Que yo os haré descansar y hallaréis reposo para vuestra alma. Entonces yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Verso 10, capítulo 1, libro de Deuteronomio. Yahweh vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. O sea, una conexión con el mundo del infinito, de las infinitas posibilidades de sanar, de prosperar, de ser feliz, de ser abundante, de ser próspero. Y en esa conexión con el mundo del infinito, no con el mundo finito, con el mundo limitante, con el mundo tridimensional, donde se rige, la verdad es solamente si es demostrable, donde la ciencia de este mundo no acepta que hay una frecuencia, solamente dice que es una teoría, Teos Dios, ya es como un pensamiento. Entonces, pues solamente cree en lo que ve y en lo que puede tocar, y lo que no puede tocar dice: no, eso es una energía que se puede medir. Entonces todo lo que se puede medir existe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros medir la energía? Esto que originó todo lo que puedes medir hoy, lo ancho, lo angosto, lo profundo, pues eso se puede medir. Pero ¿qué hay de un mundo fuera de este mundo que es infinito? Es allí donde está el mundo de la perfección. Porque en este mundo los números son aproximaciones. O sea que las verdades no son verdades, son verdades a medias. Eso es lo que responde la inteligencia artificial de la información de este mundo cuando le preguntas, cuando haces la pregunta del mundo perfecto. Entonces dice: no, eso es filosofía, eso no es ciencia. Bueno, y entonces no existen las ciencias filosóficas. Entonces no existen las ciencias económicas, no existen las ciencias políticas, no existe la ciencia. Y con la existencia de toda esa ciencia no se ha podido reparar, porque siguen habiendo problemas económicos, emocionales, siguen estableciendo los mismos problemas, porque no son problemas, son programas, porque es una consecuencia de una desconexión con el mundo del infinito, con el mundo perfecto. Entonces Yahweh, Dios de vuestros padres, cuando nos conectamos con el mundo del infinito, con la mente del Mesías, dice: os haga 1000 veces más de lo que ahora sois,
y os bendiga como os ha prometido.